La teoría de las hamacas. Una aproximación de la psicología de las obvias realidades y el bienestar. Por José Alberto Santos, creador de la psicología afirmativa. coachangues@gmail.com, www.redcenter.org. ¿Qué es la psicología de las obvias realidades? Un modelo conductual enfocado en la presencia de una oposición en cada decisión. Obvias realidades. Vivimos en un mundo en el que interactúan tiempo, circunstancias y decisiones. Estos tres factores están en la vida de toda persona, desde que nace hasta que muere, y son parte de la dinámica que gobierna su vida y resultados. Obvias realidades. Obvias porque están allí. No podemos negarlas. Son una realidad porque están afectando nuestro mundo, nuestra vida, nuestra familia. ¿Cómo se relaciona el desarrollo del potencial humano con las obvias realidades? Bueno, el desarrollo se da entre dos fuerzas, potencial y oposición. Observa tu vida y te darás cuenta que potencial y oposición caminan juntos. Y son el foco de la dinámica de las obvias realidades. En el siglo XXI, las pandillas, el narcotráfico, la permisividad social, la delincuencia, la pornografía, los conflictos y crisis son algunos ejemplos de las circunstancias, los escenarios que día a día se presentan en nuestras sociedades. ¿Qué papel juega la obvia realidad en nuestra vida? Mide nuestra preparación, prueba nuestro conocimiento, aprueba nuestras decisiones, da oportunidades, quita, reprueba y promueve. A quien cumple y produce satisfacción. Quiere decir entonces que la oposición, que es la materia prima de la obvia realidad, es el factor que califica nuestras decisiones frente a nuestras circunstancias en el momento en que las llevamos a la práctica. El mundo nos presenta circunstancias diarias que pueden convertirse en oportunidades o también amenazas. Y este es un mundo incierto, competitivo y cambiante. Enfrentamos el tsunami de la globalización. Aquellos países del tercer mundo, en la era del conocimiento y la información, enfrentan más que las limitaciones que ya te traían, enfrentan una verdadera amenaza excluyente. Ejemplo, veamos el caso de Guatemala, un país con una población indígena que habla más de 20 lenguas y que tradicionalmente ha sido excluida de la educación. Ahora, en este nuevo escenario, la amenaza excluyente crece, especialmente cuando parte del desarrollo de los países tiene que ver con niveles más altos de educación, especialmente de tipo tecnológica e informacional.
Enfrentamos otro factor, las placas tectónicas de las pandillas, el narcotráfico, la permisividad, un mundo diseñado con mentalidad ganar-perder que polariza el bienestar. Ahora bien, ¿cómo ves tu realidad? Lo que nos daña no es lo que nos pasa, sino cómo lo vemos. En la era del conocimiento e información, ¿ves una oportunidad o ves una amenaza? La psicología de las obvias realidades es parte del progreso hacia el bienestar, porque nadie progresa sin enfrentar la prueba de la oposición de las obvias realidades. La psicología de las obvias realidades se alimenta de las siguientes disciplinas. En primer lugar, la autorrealización propuesta por Abraham Maslow. En segundo lugar, la homeostasis de W. Q. Cannon, que habla sobre el balance, el equilibrio interno en los organismos vivos. El análisis transaccional, un modelo desarrollado por el psiquiatra canadiense Eric Berne, que se enfoca al mapeo y a la vez al análisis de la relación para sanarla y fortalecerla. El análisis de campos de fuerzas del psicólogo social alemán Kurt Lewin, que enfoca la dinámica de los factores de riesgo y protección inmersos en todo proceso de cambios. Los principios a la efectividad desarrollados en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y el de la grandeza desarrollado en el 8º hábito por el Dr. Stephen R. Covey. El coaching ontológico de Fernando Flores Labra, enfocado en la renovación de la mirada, en las conversaciones para la acción, en el desarrollo de nuevos espacios de descubrimiento, la corporalidad, la emocionalidad, los compromisos para la acción y el recambio. Un reto a las obvias realidades usando la psicología de las obvias realidades, la psicología afirmativa, la psicología del bienestar como herramientas en el cambio integral avanzado. Un modelo sistémico y radiante multiescenarios. Como ves, estos modelos son la base de esta propuesta, en donde nuestras percepciones, el cambio perceptual, el cambio de paradigmas es un elemento central. ¿Cómo ves? Lo que ves. ¿Qué crees? ¿Qué criticas? ¿De qué te quejas? ¿Ves la posibilidad? ¿Eres auténtico? ¿Eres asertivo? ¿Eres afirmativo? Nuestras percepciones determinan nuestra mirada. Y nuestra mirada determina nuestro mapa, nuestro paradigma. El recambio propone construir un escudo que en el centro enfoca la ley natural, luego la ley moral y luego la ley social, para alcanzar el bien tener y el bienestar. Hemos dicho que vivimos en mundos perceptuales, por eso las cosas no son como son, sino como las vemos. Cada persona tiene una idea sobre las cosas y para ella esa idea son su realidad. Nuestras percepciones entonces gobiernan nuestras decisiones. ¿Duermes en una cómoda cama o una incómoda hamaca? ¿Vives dentro de un círculo de preocupación o un círculo de comodidad? ¿O estás entre los dos, en la frontera entre la preocupación y la comodidad?
Las personas que viven dentro de lo que llamaremos la teoría de la cama piensan que el mundo está diseñado para buscar el placer y evitar el dolor. Viven en su círculo de comodidad. Y piensan que lo malo le sucede a otros. Que lo vemos a través de la televisión. Y piensan que para atraer el bienestar solamente deben pensar intensamente en él. Han construido un paradigma de arena que no es capaz de pasar la prueba de las obvias realidades. Creen en pensar intensamente para atraer lo que quieren. Probablemente han leído sobre la ley de atracción, pero desconocen la ley de causalidad y la ley de refuerzo, y que estas dos gobiernan a la ley de la atracción. Por eso mismo estas personas son fáciles presas del engaño y caen como ingenuos, incautos, especialmente en la estafa. La teoría de la hamaca, por el contrario, nos dice que vivimos en el mundo de la preocupación, en un mundo inestable, un mundo que está cambiando constantemente, que se mece y cambia cada día. De ahí entonces que la teoría de las hamacas establece que el cambio es una constante diaria y es la principal constante de la vida. Es el traje que las circunstancias usan para probar nuestra preparación. Las circunstancias, junto con el tiempo y las decisiones, son factores que diariamente están removiendo nuestra vida. Tiempo equivale a la vida misma. Circunstancias representan los escenarios que son producto de nuestras decisiones o independientes de ellas. Y las decisiones tienen que ver con el poder de elegir y la forma en que lo administramos. Las circunstancias son el test que mide nuestra preparación. En cualquier momento las circunstancias cambian. Si crees que estás en una cama segura, despertarás en una pesadilla para la que no estás preparada o preparado. El principio. El cambio eleva a los pájaros y arrastra a las hojas. El cambio te está elevando o te está arrastrando. Un elemento central de la teoría de las obvias realidades es la ley de Murphy, que dice, si algo malo puede suceder, sucederá. Existe una oposición que mide prueba a prueba o reprueba nuestras decisiones ante las circunstancias que emergen cada día. Cuando el suelo tiembla, la estructura es puesta a prueba. Cuando las tormentas llegan, tu realidad es puesta a prueba. Si tú vives en El Salvador, Perú o Chile, sabes que estás expuesto a terremotos. Pero si vives en Japón, sabes que en tu historia ha habido desastres nucleares, tsunamis, terremotos, tifones y la mezcla de ellos. Por lo que no tienes otra opción más que estar preparado, que anticiparte. ¿Qué harías si vives en un lugar donde nunca ha temblado? ¿Te confiarías? En Centroamérica existe un lugar llamado el Valle de las Hamacas.
es la ciudad de San Salvador, en la República de El Salvador. ¿Por qué el nombre de Valle de las Hamacas? Porque tiembla mucho. Para que tengas una idea de lo que es el Valle de las Hamacas, en el año de 2001, en el lapso de 2 meses, hubieron 2 terremotos y 7,000 temblores. Recuerdo que Estados Unidos mandó una experta en estrés postraumático, quien llegó supuestamente a entrenarnos para prepararnos y saber cómo responder a esa crisis. A las 48 horas de estar en el país, no soportó las hamacas, los temblores, y salió huyendo del país. Ella tenía el conocimiento, pero no tenía la experiencia lidiando con temblores o viviendo en un escenario como este. Sin embargo, yo recibí el entrenamiento que me pareció útil, y siendo gerente de recursos humanos en una institución del gobierno con más de 1,500 personas, al enfrentar el ministro el hecho de que su casa había sido soterrada, ya no existía. Él se dedicó a resolver su problema con su familia y me delegó la responsabilidad de preparar a la gente para un posible segundo terremoto. Yo recuerdo que diseñamos un programa de entrenamiento, formamos cuadrillas, creamos un periódico en donde dábamos información útil a las personas del ministerio. Hicimos simulacros en momentos que solo yo tenía el conocimiento del día y la hora. En uno de ellos, el ministro estaba reunido con una representación extranjera, y cuando sonó la alarma, él con todo el grupo de personas que estaban en su oficina, junto con el resto del ministerio, siguieron las instrucciones recibidas y buscaron las zonas seguras que se habían establecido. Una mañana, recién entrando a nuestras labores, vino la prueba, el segundo terremoto. Y fue interesante cómo cada persona, cada oficina, cada unidad, cada cuadrilla que se había formado hizo su trabajo. Llegaron a las zonas establecidas, se aseguraron de que todo el mundo estuviera bien, y en ese momento cada grupo decidió cuál sería el siguiente paso. El plan funcionó. ¿Por qué? Porque el plan se basaba en la anticipación, en el enfoque, en el impacto, en la simplificación, en comportamientos útiles. Observe, serénese, actúe. En esos días me invitaron a una radio para tranquilizar a la población, pero la entrevistadora había experimentado la noche anterior la pérdida de su casa. Estaba muy nerviosa, y en esas circunstancias, ¿cómo podíamos llevar ánimo a todo un país? Le pregunté, ella me comentó su situación. Hicimos unos ejercicios de respiración para tranquilizarnos,
Y luego le dije, quiero que ponga en su mente esta frase. Estoy vivo, quiero vivir, me levantaré de este desastre. Cuando llegó el momento, saludó a la población y la invitó a respirar profundo y a poner en su mente la frase, estoy vivo, quiero vivir y me levantaré del desastre. Entramos en una conversación para hablar no de la crítica, no de la queja, sino de la posibilidad. Y ese día, al terminar el programa, había un deseo activo por salir adelante y una determinación para pasar a la acción de manera proactiva. La teoría de las hamacas nos lleva a pensar que hay dos grupos de personas, escépticos y pesimistas por un lado, e ingenuos y desprevenidos por otro lado. Los ingenuos creen que sus pensamientos y deseos intensos atraerán lo que piensan. Los escépticos, por otro lado, creen que nada bueno sucede gratis, que las desgracias son lo único gratis. Los ingenuos andan en la búsqueda de alguien que les venda esperanza, que les venda promesas de riqueza inmediata sin esfuerzo. Los escépticos y pesimistas viven en el mundo de la crítica y la queja y no hacen nada por cambiar su realidad. ¿En qué mundo vives? ¿El de la isla de la fantasía? ¿Dependencia? ¿Comodidad? ¿Consumo? ¿Tarjetas de crédito? ¿Placer inmediato? ¿Evitar el dolor? ¿La moda? ¿O en el mundo de la pobreza generacional, la pobreza situacional, la ignorancia, la duda, el miedo, el conformismo, el fatalismo, la mala suerte, darse por vencido? Ninguno de estos dos mundos resuelve. Durante la Guerra Civil, allá por el año 1982, siendo profesor de la Universidad Nacional, hicimos un estudio con 1.600 personas, divididos en los grupos de amas de casa, obreros, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, empleados y profesionales, 6 grupos. Teníamos 20 factores que eran característicos de la guerra civil, como la experiencia de las bombas, la experiencia de que de repente faltaba agua, luz eléctrica, la experiencia de la muerte de personas conocidas, etc. Queríamos saber cuál de esos grupos estaba más afectado por la situación de guerra. Y resultó que los dos grupos predominantes fueron amas de casa y obreros. Pero curiosamente, las amas de casa eran personas muy pasivas en esa época, que tenían miedo salir a la calle con sus hijos por el riesgo de una bomba, un coche bomba, por el riesgo de una balacera. Sin embargo, el otro grupo, los obreros, en esa época eran personas muy agresivas. Se tomaban las empresas, hacían huelgas, tomaban prisioneros a los empresarios, etc. Los dos grupos más fuertemente afectados por la guerra civil estaban reaccionando emocionalmente de maneras diferentes. Un grupo de manera sumisa, otro grupo de manera rebelde. A eso le llamé el síndrome de las necesidades vitales. Cuando nosotros enfrentamos un escenario en donde la base en la que estamos parados empieza a moverse y no estamos preparados para responder, lo que hacemos es reaccionar emocionalmente
de una manera polarizada, sometiéndonos o rebelándonos. Una amiga iba en el bus. Un grupo de guerrilleros sube al bus y dice: bájense que vamos a incendiar el bus. Todo el mundo sale corriendo por las puertas, por las ventanas, desocupando el bus, menos mi amiga. Entró en un estado de shock. Su cuerpo no le respondía. La gente le decía: salga, 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 pero ella lloraba, mas su cuerpo no le respondía. Dos personas audaces se subieron al bus y la sacaron. De otra manera, ella habría muerto, quemada en ese bus. El mundo actual es un valle de las hamacas. No hay un lugar en el que esté seguro y libre de atentados terroristas, ataques de la naturaleza o desgracias. Pero, ¿qué pasa si ignoras las amenazas? ¿Qué harías si supieras que esta noche serás asaltado en tu casa? La solución: aprende a dormir en cama o hamaca mientras las tormentas pasan. ¿Qué significa esta propuesta de la psicología de las obvias realidades? Significa que tú tienes que aprender a anticipar la amenaza, el peligro, a vacunarte antes que llegue, para de esa manera tener control de las circunstancias y no al contrario, que las circunstancias te controlen a ti. Cuentan que un hacendado, un granjero, necesitaba un peón que le ayudara en su granja. Y llegó un candidato al que entrevistó y le preguntó que cuáles eran sus cualidades. La respuesta de él fue: bueno, puedo dormir mientras las tormentas pasan. La respuesta no tuvo una comprensión total, pero le llamó la atención al granjero y lo contrató. Cada noche el granjero tenía la costumbre de asegurarse que los animales estuvieran en el lugar seguro, suficientemente protegidos. De igual manera, las puertas que estuvieran seguras y cada uno de los elementos que formaba el sistema de la granja. Una noche llegó la tormenta y ante el ruido que producía el viento y el agua, el granjero se preocupó. Fue a ver si ya el peón había tomado acción y resultó que estaba dormido profundamente. Preocupado, empezó a chequear, a revisar cada parte de la granja y todo estaba firmemente asegurado. De manera que la tormenta pasó y no causó ningún daño. Aprender a dormir mientras las tormentas pasan es el propósito de la psicología de las obvias realidades, de la psicología afirmativa, de la psicología del bienestar, del red cambio. Y para lograrlo tenemos que enfocarnos en las tres leyes del bienestar, que son la ley de causalidad o la cosecha, de que uno recoge lo que siembra, la ley de refuerzo y finalmente la ley de atracción, en ese orden. La ley de causalidad o de la cosecha. No podemos esperar obtener resultados positivos si nuestros comportamientos no están alineados con los resultados que andamos buscando. La ley de refuerzo. Si nosotros estamos reforzando las conductas equivocadas, vamos a obtener los resultados equivocados. Lebowitz, en su libro Las leyes universales del management, sostiene que si un gerente
está obteniendo en su empresa los resultados equivocados, es porque está reforzando las conductas equivocadas. Si tú siembras las conductas correctas y las refuerzas, tarde o temprano atraerás las soluciones esperadas. Este es el enfoque de la psicología afirmativa del bienestar. Porque la vida está formada por circunstancias diarias que nos ponen a prueba y solo entrega los aplausos a los que conquistan los resultados. Y es gobernada por leyes: causalidad, refuerzo, atracción, en ese orden. La anticipación hace de la preparación la solución. La psicología afirmativa es un compromiso conductual con nuestro carácter, inteligencia conductual y el cambio integral avanzado, enfocando la posibilidad. El triángulo vital, recuerda, está formado por tiempo, circunstancias y decisiones. Pero el triángulo del cambio integral avanzado, oportunidades, metas y decisiones oportunas en el momento del máximo impacto. Vivimos en el Valle de las Hamacas. El esfuerzo afirmativo hacia el bienestar es la fórmula para desarrollar un carácter tenaz, una inteligencia conductual que nos dé control, visión y recompense nuestras acciones efectivas. Para ello no necesitamos hacer el doble, tan solo un poco más. Si tú como yo vives en el Valle de las Hamacas, necesitas remotivarte día a día. Esto es desear, anhelar, golpear nuestras fibras nerviosas para desarrollar esa capacidad de levantarnos las veces que sea hasta alcanzar nuestros objetivos. Para ello valoremos el esfuerzo afirmativo, el espíritu de grupo, anticipar el futuro, comprometiendo el presente con la acción. Recuerda, iniciativa, responsabilidad, creatividad, trabajar juntos para alcanzar la grandeza. Soy José Alberto Santos, un guía y maestro del bienestar, un guía y maestro de la solución. Te invito a comprometerte con este modelo, la psicología afirmativa del bienestar, aplicarla a tu vida personal y en tu círculo de influencia, comprometerte día a día con tu carácter, tu inteligencia y el cambio integral avanzado. Te ofrezco a través del programa Self-Forging un camino para resolver tu vida y ayudar a tu círculo de influencia a cambiar su paradigma, a salir de la pobreza generacional, de la ignorancia, de la duda, del miedo y buscar nuevas alturas. Te invito a considerar el programa SEO Network, emprendiendo el negocio del conocimiento creativo, como una posibilidad de salir de tu círculo de preocupación a través del emprendimiento. Si tú trabajas en el área del bienestar, ayudando a otras personas, te invito a certificarte como un force ontológico conductual, un agente del bienestar. Estos son los 3 mosqueteros del bienestar:
Self-Forging, S-Network y el Forge ontológico conductual. Ahora no necesitamos meter una pelota en una canasta, sino una idea en una pelota llamada tierra.